Muchas gracias por mantener la sintonía con Despierta RD. Gracias a aquellos que permanecen desde las 6 de la mañana con nosotros y a aquellos que lo hicieron más tardecita, pero que al igual nosotros le agradecemos que se mantengan con nosotros. Llegó el momento de nuestra entrevista con Fernando Durán, quien es miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno y asistente del expresidente Hipólito Mejía, quien anunció sus aspiraciones presidenciales para el año 2020. Muy buenos días, Fernando. Bueno, muy buenos días. Despierta RD le da la bienvenida. Sí, mucho gusto de estar con usted y de compartir este espacio esta mañana con la teleaudiencia. Ok, muchísimas gracias. Dice Hipólito Mejía que a él hay que partir el pescuezo para ganar, para que le quiten la candidatura en el Partido Revolucionario Moderno, pero parece que en el Partido Revolucionario Moderno se va a librar una lucha bien fuerte por esa candidatura presidencial con Luis Abinader. Sí, lo importante es que en el Partido Revolucionario Moderno hay conciencia de que debe prevalecer el compañerismo, debe prevalecer la unidad, debe prevalecer la democracia. Y qué bueno, porque la pluralidad política, la democracia necesita eso, necesita diversidad. Y así como ya tenemos a Luis, ahora a Hipólito, hay otros compañeros que también están organizando proyectos presidenciales, o sea que, y ni decir en términos de todas las candidaturas congresuales y municipales, o sea que yo creo que más que una lucha así destructiva, lo que va a haber en el PRM es una gran competencia democrática. Usted habla cuando dice otros aspirantes, se refiere a David Collado y a Wellington Arnaud. Wellington, y hay también un compañero del PRM que ha mandado ya una comunicación a la dirección ejecutiva. Concepción. Sí. Pero David Collado ya ha manifestado su interés por la misma candidatura. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Lo único que, bueno, todo el mundo piensa que de alguna manera es uno de los activos importantes del partido, sin duda. Usted sabe que después de las declaraciones del expresidente Mejía el domingo, un dirigente PLDista emitió a través de su cuenta de Twitter una información. Hipólito habló en varias ocasiones de la transición, de la importancia de la transición y de los gobiernos del PLD, como no permitían ese tipo de cosas. Pero dice Bautista Rojas Gómez que Hipólito no representa transición, representa y encarna el atraso, el caos y el estancamiento para la República Dominicana. ¿Qué piensa usted al respecto de esto? Bueno, esa es una opinión muy interesada de un político que también está y que le dolió las cosas que Hipólito dijo, y tiene razón para que le haya dolido las cosas que Hipólito dijo en su discurso. Pero la transición para nosotros, la transición que Hipólito le está proponiendo al país, tiene varios ejes. Uno de esos ejes, primero que la transición no es un proyecto, no puede ser algo personal. O sea, la situación a que ha llegado el país, el deterioro institucional a que ha llegado el país, no se resuelve con una visión única, con una visión personal, y no puede ser tampoco esa idea de superarlo, la situación que estamos viviendo los dominicanos en términos de desinstitucionalización del país, en términos de dificultades económicas y de la situación de delincuencia, del grado de corrupción y impunidad que ha llegado el país. Esas cosas no las vamos a superar con la obra personal de un individuo. Entonces, ese es uno de los ejes que el presidente Hipólito está diciendo. Bueno, necesitamos aquí juntar todas las voluntades, todas las fuerzas, más allá del propio partido nuestro, del propio PRM, ¿verdad? Esto es una convergencia de fuerzas que necesitamos para producir una transición. Hay quienes piensan que también uno de los ejes pudiera ser que cuando se habla de transición le está mandando un mensaje a figuras desde el gobierno de que con Hipólito Mejía sería más fácil salir del poder sin ningún tipo de contratiempo que con que hasta no serían perseguidos. No sería, o sea, yo quiero decir que es con tranquilidad y que contrario a su propio candidato dentro del partido o cualquier otro de la oposición. Sí, claro, o sea,
la propuesta de transición que hace el expresidente Mejía tiene muchas lecturas. Yo mencionaba una, o sea, necesitamos un proyecto colectivo, plural, con la voluntad y el esfuerzo y el trabajo de muchos sectores de la vida nacional, de la oposición, sectores políticos, movimientos políticos, sociedad civil, empresarios. Eso es por un lado. Por el otro lado, también, una transición significa un programa mínimo. No es el programa mío, no es el programa de Hipólito Mejía, es el programa que el país necesita. Y ese programa tenemos que definirlo entre todos. Eso es también la propuesta de una transición, ¿verdad? Y después a eso hay que enriquecerlo, esa propuesta, ¿verdad? Con la opinión, con la concertación de voluntades de todo el país, de que la gente proponga y que la gente se comprometa, un compromiso social, un compromiso con los cambios en el país. Yo creo que eso es también mucho de lo que tiene detrás la propuesta de transición que hace Hipólito. ¿No sienten ustedes, y lo digo con el tema de la cercanía que ha tenido Hipólito Mejía a Danilo Medina, el presidente de la República, ¿no sienten ustedes que pueda ser contraproducente dentro de su propio partido el hecho de que hay uno que está atacando, presentando oposición, que es Luis Abinader, que ataca todo lo que hace el gobierno, pero que Hipólito Mejía, que también aspira a la misma candidatura presidencial que aspira Luis Abinader, está siempre con una cara sonriente, de abrazo cruzado, de participación y de apoyo en las políticas del gobierno de Danilo Medina? ¿No sería difícil para él obtener esa candidatura a sabiendas de lo que se ha visto? Pero la realidad es que Hipólito no tiene esa cercanía en términos políticos con el presidente. Eso no es cierto. O sea, eso es una lectura interesada también. Hipólito lo que tiene, cuando le corresponde como expresidente de la República, mantener su contacto, sus relaciones, una cosa que debería de ser normal en un país democrático. Acabamos de verlo en Estados Unidos ahora, como con la muerte del senador McCain, un miembro de un partido, un expresidente importante de un partido de la oposición del partido de McCain, es quien hace el panegírico principal, ¿verdad? Entonces yo creo que eso debería de verse como normal. Hipólito cuando ha coincidido en muchas invitaciones que le han hecho, coincidió una vez en que su amigo, el difunto, que Dios tenga en gloria, Rafael Perelló, lo invitó a observar unos proyectos de desarrollo cafetalero que tiene en Rancho Arriba, coincidieron, hablaron, han coincidido en inauguraciones, pero no es verdad que Hipólito tiene una posición firme sobre los temas, y lo dice en su discurso, sobre los temas, sobre el deterioro que en los gobiernos del presidente Danilo Medina se han producido. O sea, cuando Hipólito habla del endeudamiento, el que más responsabilidad tiene en esa avalancha de endeudamiento que ha habido en el país es el presidente Medina. Cuando Hipólito habla del tema de la delincuencia que hay, que cómo se ha intronizado y cómo se ha generalizado la delincuencia en el país, está hablando del gobierno de Danilo Medina. Cuando Hipólito habla de las dificultades que hay en el campo de la salud, está hablando justamente del gobierno de Danilo Medina. O sea que lo que pasa que también el gobierno y la oposición al expresidente Mejía tiene una campaña muy bien montada de distorsionar la cosa. Desafortunadamente, vivimos en la época de la fake news, de la noticia falsa. Entonces, hoy día las cosas no son ni verdad ni mentira, sino se explican, incluso hay un famoso asesor político en Estados Unidos, que fue asesor del presidente Bush, que dijo que las cosas no tienen que ser verdad, o desarrolló la tesis de la verdad construida. O sea, yo construyo lo que yo quiero. Entonces hay mucha propaganda de laboratorio en contra de Hipólito Mejía. Lo que le llaman la posverdad. Sí, o sea, vivimos en esa época de posverdad. Y hay mucha propaganda hecha en laboratorio. Hipólito Mejía perdió una convención de Luis Abinader para las elecciones del 2016. Después de ahí, Luis Abinader reestructuró y participó bastante
de cerca en la reestructuración del Partido Revolucionario Moderno. Hipólito se mantuvo quizá un poquito más apartado porque no es un hombre muy dado a las acciones partidarias, es un hombre práctico. ¿Qué puede pasar por la cabeza de los hipolitistas, ese H20, el proyecto H20, que pudiera ser diferente ahora a lo del 2015, la Creo primaria? que tú acabas de crear una palabra nueva, ¿oíste? Sí, H20. H20. No, así se No, hace. hipolitista. Los hipolitistas. Sí. Bueno, los seguidores que tiene el presidente. Bueno, los que son muchos, ¿verdad? Y que somos muchos. Bueno, la realidad es que el proceso, primero, toda la construcción del Partido Revolucionario Moderno, Hipólito ha sido una figura principal en todo ese proceso. Y yo creo que no es exagerado pensar que el gran pilar sobre el cual se construye el PRM, o sea, quien convoca a los PRDistas, a los que estábamos en el PRD, quien convoca hacia la construcción del nuevo partido, la gran pieza, el gran atractivo, lo fue y lo sigue siendo Hipólito Mejía. Yo creo que nadie puede negar esa realidad. O sea, Hipólito es el imán, es el pilar sobre el cual en gran medida, en un porcentaje muy alto, se construye el PRM. Eso por un lado. Y los PRMistas estamos ahí. Después viene el proceso de reorganización del PRM. Aquello fue un proceso más bien administrativo, dirigido, donde se asumieron una serie ya de descargos que existían y que simplemente había sobre los cuales construir el nuevo partido para participar en las elecciones del 2016. Ahora este es el primer proceso democrático que participamos, en que la militancia y en que las dirigencias, en que los líderes se someten al escrutinio de las bases del partido. Este es el primer proceso. Y nadie de los que estuvimos ahí, yo fui el director ejecutivo de la convención justamente, y nadie de los que estamos ahí podemos negar de que hubo una competencia bastante equilibrada. O sea, ese proceso todavía está culminándose ahora porque, de acuerdo a los estatutos del Partido Revolucionario Moderno, las presidencias y muchos organismos administrativos del partido y también los organismos provinciales, las presidencias de las provincias, la elige la dirección ejecutiva. Y todavía ese proceso está en marcha, ¿verdad? La concertación necesaria para escoger las personas más idóneas para esos cargos, ¿verdad? O sea, y sobre todo que ustedes firmaron un documento, 5 de los miembros de la comisión, de esa comisión organizadora de la convención, y pidieron y una instancia para que le dijeran o le dieran los documentos que avalaban esos resultados de esa convención. Sí, bueno. ¿Se lo entregaron? Sí, o sea, ¿Están conformes? Sí, porque se trataba de que las actas, hubo una dilación en el recogido de las actas provinciales, entonces era presionando por hacer un esfuerzo para que todas las actas del interior del país llegaran aquí a Santo Domingo y todo eso se documentara bien en el proceso. Señor Durán, usted sabe que la política se basa en los números. Si el Claro. candidato me da los números, mira, yo entiendo que Fernando Durán debe ser el candidato a tal posición porque le favorecen los números. Lo hacen todos los partidos y yo me imagino que ustedes están manejando eso. Si ustedes están lanzando al expresidente Mejía al ruedo de la candidatura a la presidencia por el PRM, yo me imagino que es porque los números le están dando sobre Luis Abinader, o es solamente poniendo el pulso para ver si logra darse, sabiendo que ustedes van a enfrentar al partido de gobierno que está en un proceso de poner sobre la mesa el tema de la reelección. Mire, los números, lo que están dando los números, es que en el país hay una situación bastante de mucho desencanto de la política, y que hay unos factores que producen ese desencanto. Hay una encuesta, hay un trabajo de investigación que hizo Latino Barómetro, lo publicó el año pasado, lo publican cada cierto tiempo, en el 2017, que registra mucha información, incluso sobre República Dominicana, sobre la política. Y uno de los datos que
están ahí, es que solamente un 15% de la población latinoamericana hoy día confía en los partidos políticos, ¿verdad? Hoy día los personajes parecen que los personajes con sus atributos, no solamente la persona, sino el personaje es la persona más sus atributos, ¿verdad? Entonces, los personajes en la política hoy día están teniendo mucho peso, mucha importancia, ¿verdad? Entonces, justamente el presidente Mejía representa valores que hoy día están en que la sociedad dominicana y que la sociedad latinoamericana está en búsqueda de ellos, ¿verdad? El presidente Mejía, nadie puede cuestionarle su honestidad, ¿verdad? Ese es un principio. Porque Hipólito es un hombre que ha pasado por los polvorientos caminos de la vida y de la historia de República Dominicana sin que nadie le pueda señalar hechos cuestionados, ¿verdad? Es un hombre que ha manejado desde muy temprano en su vida, desde que fue director del Instituto del Tabaco a los 24 años, pasando por ser secretario de Agricultura, por haber estado en el sector privado, en empresas, presidente de la República. Nadie le puede cuestionar la honestidad. Sí, un hombre honesto, con que ha manejado los recursos y la transparencia y su disposición de rendir cuenta de las cosas que hace, ¿verdad? Yo creo que eso es una característica importante. Nadie puede cuestionar a Hipólito, que no es un hombre que tiene ideas sobre un aspecto fundamental de este país, que es la producción. Nosotros, el sistema productivo dominicano, hoy mismo los diarios registran el desarrollo que está teniendo el país en términos del crecimiento económico, ¿verdad? Dice el Banco Central que está en 6.7. Exacto. Y eso más, números menos, números más, eso no hay que cuestionarlo. Lo que sí hay que cuestionar profundamente es la distribución de esa riqueza. Y esa riqueza no se hace, una de las características que tiene la economía es que uno no crece y después distribuye. El proceso de distribuir la riqueza es justamente en el proceso de crearla, porque cuando yo estoy creando yo doy empleo, pero yo tengo que pagar bien los salarios, porque si en lugar del excedente que yo estoy produciendo, ¿verdad? Si la plusvalía que yo estoy produciendo, se queda solo el empresariado con ella, o se va a la corrupción, entonces yo estoy impidiendo que haya ese efecto de chorreo que se postula mucho en la teoría económica, ¿verdad? De que el crecimiento permite que haya una distribución hacia los sectores más bajos. Entonces, eso no se está produciendo en la República Dominicana. Y esos son los aspectos que todo el mundo reconoce, que una economía que apunte hacia mejorar la competitividad del país, una política económica que apunte hacia mejorar la competitividad del país, hacia contrarrestar ese endeudamiento que impide, o sea, los recursos que deberían de ir a programas sociales, los tenemos que dedicar a pagar deuda. Y todo eso son cambios importantes que Hipólito en su propuesta representa. Fernando, usted sabe que los dominicanos somos muy creativos en términos políticos. Tenemos una mente enfiebrada y calenturienta porque dejamos correr esos rumores que nos llega así en la cabeza de repente. Y hago este preámbulo para que usted me diga si es verdad lo que piensan algunos cabezas calientes que dicen, oye, en el 2020 se pudiera dar que Miguel Vargas e Hipólito Mejía vayan aliados como candidatos. Si pierde las elecciones internas dentro del PRM, Hipólito vuelva al PRD y sea candidato en el 2020. Suena descabellado, pero lo es. Sí, suena descabellado. Yo le dije que somos muy creativos, ¿verdad? Pero es política. No hay nada. Y yo sé que Alberto es uno de esos creativos. Alberto es uno de esos muy creativos. Mira. ¿Qué tan cerca o lejos de la realidad pudiera estar una situación como esa? Para mí eso está muy lejos de la realidad, porque
¿Cómo Hipólito? O sea, Hipólito es un accionista principal del Partido Revolucionario Moderno. Tiene una presencia fundamental, tiene seguidores, ¿verdad? Y tiene una militancia que le sigue dentro del Partido Revolucionario Moderno. Una cosa es que se piense en alianzas, ¿verdad? Porque eso sí no hay que descartar en política. Alianzas ya que tienen que ser programáticas, porque una de las cosas que contempla la transición, una de las cosas que está en el fundamento de una transición justamente, y además lo decía el presidente Mejía en una exposición que hizo también en el Parlamento Centroamericano, en una charla que dio hoy. Él también decía que una de las características hacia el futuro de los partidos es justamente que tienen que ponerle atención a dos cosas. Más atención, y habló de los partidos programáticos, que es una idea que está hoy día surgiendo con mucha fuerza como sustituto de las ideologías, los programas, y que también tienen que ponerle atención a la ética en la política, ¿verdad? O sea, que ya la política, de cara al futuro, la erradicación del clientelismo, la superación del clientelismo tan dañino en la política latinoamericana, hay que anteponerle los programas, ¿verdad? Y yo creo que alianzas sobre esa base, pues siempre serán posibles. Fernando, pero no es creación mía, sino son rumores de las redes sociales y también de expertos en política que hacen amarres incluso. Y después de la reunión en el Parlacén que él menciona. Después de la reunión, de ese abrazo que se dieron Hipólito y Miguel, la gente se dispararon, comenzaron a decir, oye, eso no es fortuito, eso fue, oiga hasta dónde lo atribuyen, eso fue el presidente Danilo Medina en sus amarres de que si él no va en el 20, entonces él se viera mucho mejor con Hipólito Mejía y con el PRD que pudieran ir como candidatos para enfrentar. O sea, son locuras, sí, pero claro, sí son maniobras políticas que se pueden dar. Sí, en algo tienes. Primero, esos son rumores. Todos esos son rumores, ¿verdad? Y eso es la rumorología en política es muy importante. Y además las percepciones. Pero eso no pasa de ser una percepción. Lo ves remoto. No, y sobre todo ese encuentro, que la gente ese encuentro sí, eso fue algo muy fortuito, o sea, Hipólito sale de su casa, está invitado, va a la inauguración, que un evento presidido por un compañero importante del Partido Revolucionario Moderno, como Tony Raful, lo invita, él iba a disertar al día siguiente, o sea, Hipólito va a la inauguración, tenía varios amigos. Y entonces coincide que Miguel representa al presidente entonces, ahí como canciller. Claro, como canciller. Eso fue algo bien fortuito. Eso no. Y se saludan como personas civilizadas. Vamos a dejar el agua correr y que el tiempo pase a ver. Muchas gracias, Fernando, por esta entrevista. Así es. Bueno, el placer ha sido mío, el gusto ha sido mío. Muchas gracias a ustedes. Ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias. Fue la entrevista con Fernando Durán, quien es miembro de la Comisión Ejecutiva, de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno y un asistente del expresidente Hipólito Mejía. Lo convocamos para mañana a las 6 de la mañana. Mañana es viernes. Hoy le llaman jueviernes. No, juernes. Es juernes. Y mañana hay... esa palabra. Sí, se nueve. Y mañana, como todos los viernes, siempre hay el paso de los jóvenes que vienen mañana junto con Loreni a dar ese toque juvenil a Despierta RD. Yo no soy joven. Hoy cualquier niño pero tiene 50 años. Pero hoy sí apoyo a los jóvenes que van a estar aquí mañana. Así que muchísimas gracias. Hasta luego, bye bye.